Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos oficialmente a nuestra quinta semana de nuestra asignatura de bases de datos. Entonces, pues primero vamos a comenzar, vamos a revisar aquellos aspectos, aquellos temas ya tratados que debemos estar resolviendo, que debemos estar repasando. Recordemos que bases de datos, por ser una asignatura de la línea de programación, toda la parte teórica es muy poca, es necesaria obligatoriamente, pero es poca. Lo que nosotros debemos tener en cuenta aquí en este caso, a partir de esa fundamentación teórica en las bases de datos, es comenzar a practicar. ¿Sí? Practicar, practicar, practicar y practicar. Eso es lo que necesitamos puntualmente. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que presumo yo que sería bueno que ustedes fueran realizando? Ejercicios básicos desde el diseño, cuando nosotros planteamos un problema cualquiera y vamos a darle una solución a partir del diagrama de entidad-relación, modelo de entidad-relación y demás. ¿Sí? Eso sería, digamos, lo que es. A partir de eso, entonces ya empezar a trabajar con MySQL, con el entorno, con el sistema gestor de base de datos con el que estamos trabajando en este momento. ¿Sí? O sea, eso sería lo ideal o lo que yo espero en este momento por parte de ustedes. ¿Sí? Eso sería como lo ideal para trabajar. Entonces, vamos a revisar algo acá que vamos a tener muy presente, ¿cierto? Que sería, ¿hay alguna duda? Listo, entonces, ok, que lo tenía activado el micrófono por error. Bueno, listo. Aquí el CRUD. Nosotros hemos visto hasta el momento sentencias como create, ¿cierto? Ya vimos sentencias como alter, aunque no pertenece al CRUD. Vamos a quitarle, la vamos a colocar por aquí más abajo, ¿sí? Hemos visto algunas, aquí vamos a colocar algunas de las opciones, ¿cierto? Algunas de las opciones. ¿Qué más hemos visto? Bueno, esta sí no recuerdo, pero la vamos, digamos que está por verificar. El delete, sí lo hemos visto. El delete, que es para el borrado de registros. Y hemos visto también el drop, que es para borrar contenedores, ¿cierto? Eso hemos visto hasta el momento. Hemos creado una base de datos desde cero, a partir de la sentencia create, hemos utilizado sentencias como el use, ¿sí? Hemos encendido, apagado nuestro servidor desde la consola, hicimos una pequeña práctica hace 8 días con Linux, que más adelante vamos a hacer otra. Debemos irnos acostumbrando a que no podemos ser profesionales de un solo sistema operativo, sino debemos conocer, debemos tener experiencia y experticia en multiplataformas, porque así mismo nosotros lo vamos a hacer con los sistemas gestores de bases de datos. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a mirar esas variaciones que podemos tener con el select, que algunas ya las hemos visto. Vamos a revisar nuevamente el loop day y vamos a revisar un tema muy importante, vital, lo voy a escribir aquí al lado, que son los procedimientos almacenados. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer acá. Procedimientos almacenados. Disparadores, vistas. Yo creo que así creemos con eso. Esto es supremamente importante. Esto es supremamente importante para que nosotros trabajemos y demás. Si lo vamos a mirar, estos procedimientos almacenados básicamente son esas llamadas funciones o métodos que nosotros utilizamos en programación orientada a objetos. ¿Sí? Entonces, ustedes que ya han visto programación orientada a objetos en Java, que ya han visto estructura de datos el semestre inmediatamente anterior con C, pues conocemos esa definición de
métodos en la programación orientada a objetos y funciones en la programación lineal o estructurada que maneja C++ o C++ o C Sharp, ¿sí? Dependiendo el tipo de lenguaje que hayan visto el semestre inmediatamente anterior en estructura de datos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a mirar. Nosotros a partir de las sentencias, lo ideal es que por seguridad de la información, todas las sentencias debemos trabajarlas con procedimientos almacenados. Todas, absolutamente todas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Estos disparadores son acciones automáticas que se generan ¿cómo se llama? Del servidor, ¿sí? Que nosotros programamos. Y las vistas son la forma que yo quiero ver la información presentada ¿cómo se llama? En nuestras pantallas y demás. ¿Qué pasa? Si así, digamos así las cosas, la sentencia select, digamos que va directamente relacionada con las vistas porque es donde vamos a mostrar información, ¿cierto? Para los procedimientos almacenados vamos a utilizar sentencias como el select, el update, aquí nos faltó algo acá, el insert, que ya también lo hicimos, ¿sí? Vamos a hacer otra linecita por acá, el delete, ¿sí? Entonces, mis procedimientos almacenados, ¿qué me van a poder permitir o qué me permiten a mí hacer? Ejecutar select, aunque no es ideal, porque para eso tenemos unas vistas. Lo ideal es que procedimientos almacenados no empleemos el select. ¿Que lo podemos hacer? Claro que sí lo podemos hacer y ahorita vamos a mirar cómo se hace. Lo ideal es no hacerlo. Uno, eso. Dos, ¿qué sentencias propias es ideal trabajar en procedimientos almacenados? El insert, el update, el delete. ¿Sí? O sea, insertar información, actualizar o modificar información, eliminar información. O sea, digamos que esa partecita del CRUD, como el update, el delete y el insert, aunque no hace parte directamente del CRUD, es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para los procedimientos almacenados. Y los disparadores, que son sentencias automáticas, estos señores de acá, ¿qué sentencias vamos a utilizar para ellos? Para ellos vamos a utilizar update, delete e insert, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, estamos manejando lo mismo, ¿sí? O sea, procedimientos almacenados y disparadores es lo mismo. ¿Dónde radica la diferencia? Si yo le estoy diciendo que manejan las mismas sentencias, ¿dónde radica esa diferencia? En el modo en el que se ejecutan. Los procedimientos almacenados yo necesito llamarlos, decirle venga, ejecute una inserción, ejecute una actualización, ejecute un borrado de datos. Los disparadores se generan automáticamente cuando ustedes ejecutan alguna opción. Cuando ustedes hacen un insert, cuando hacen un update, cuando hacen un delete. Automáticamente ustedes generan esa o hacen esa actividad sobre la base de datos, él se va a disparar, ¿sí? O se va a activar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Manejan las mismas sentencias prácticamente, pero, y que dejo eso claro, la diferencia radica en cómo se ejecuta. Uno los tengo que llamar, los otros se ejecutan automáticamente de acuerdo a unos parámetros que yo indico. ¿Listo? ¿Tenemos dudas hasta el momento? Profe, o sea, el procedimiento almacenado sería por decir un menú y al darle clic a cierto procedimiento estaríamos haciendo implícitamente el disparador. No, no. Hagan de cuenta que cuando ustedes colocan un método en programación orientada a objetos por allá cuando estaban trabajando con Java, el método de registrar usuario. Entonces, cuando ustedes llaman ese método, ustedes a través de unas variables solicitan una información y el usuario la digitaba. Eso es básicamente lo que hace un procedimiento almacenado.
Pero los disparadores resultan que automáticamente, por ejemplo, ustedes cuando, voy a mostrarles acá un ejemplo, ¿sí?, de cómo podría ser un disparador. Buenas noches para todos, que estén muy bien. Entonces tenemos acá nuestro Excel y entonces yo digo, por ejemplo, valor unitario, tenemos una factura, ¿cierto? Valor, no, eso sería cantidad, valor total, por ejemplo, de una compra cualquiera. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos acá que ustedes siempre, voy a colocar acá que este multiplicado por este, ¿sí? En este momento es cero. Cada vez que ustedes realicen una compra de X artículo, automáticamente les va a decir a ustedes cuánto es la cantidad. Así funciona un disparador. Ustedes no tienen que llamarlo, ustedes lo único que están haciendo es un insert. Estamos haciendo aquí un insert, ¿cierto? Inmediatamente me va a generar el valor total. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nosotros debemos ir teniendo en cuenta. O sea, el El valor disparador total. es como la operación o el Es una resultado. operación, es una operación. No necesariamente puede ser esto, porque yo puedo decir que cada vez que yo inserto información acá, por ejemplo, me la replique acá. Entonces yo digo que siempre esta casilla va a ser igual a esta va a ser igual a esta, y esta va a ser igual a esta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo todo esto, por ejemplo, en cero, allá va a aparecer cero, pero cada vez que yo inserto información acá, se va a ver reflejada en otra parte. ¿Sí? Entonces, no siempre va a ser la operación, porque miren que en este momento lo que estoy haciendo es asignando el valor que estoy trabajando en otro lugar. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ya El vamos a ir proceso a mirar. almacenado es insertar los datos. O Señor, bueno, los procesos almacenados son, digamos, insertar los datos, ¿sí? no solo insertar, porque si miramos acá, recordemos que yo puedo actualizar y puedo borrar. Actualizar. Ah, listo. ¿Listo? Eso Entonces, sería un procedimiento. exacto. Y el Pero disparador recordemos, se hace implícitamente. no, él se ejecuta solito a partir de una sentencia. Ah, listo, O listo. sea, Un poco más claro. automáticamente usted haga algo en la base de datos, él se va a ejecutar. ¿Listo? Entonces vamos a Sí, comenzar a señor. ver cómo funciona todo eso. Vamos aquí a otra. Listo. Entonces decimos que, vamos a explicar primero acá cómo funciona. Entonces, se llaman los stock procedure o el procedimiento almacenado. ¿Cuál es la sentencia o la forma para crear un procedimiento almacenado? Entonces viene nuestra sentencia create, la palabra reservada procedimiento o procedure en inglés, el nombre del procedimiento, nombre del procedimiento. Y aquí viene, si se desea, aunque pues para mí es obligatorio, los parámetros. ¿Listo? Entonces, recordemos que esos parámetros son esa información de entrada que ustedes hacían en las funciones por allá en C o en los métodos en Java. Aquí es donde venimos a incorporar esa parte. Listo, entonces tenemos acá nombre del procedimiento, los parámetros y viene la sentencia. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué sentencia quiero hacer? Bueno, quiero hacer un insert. Entonces yo diría insert into a la tabla X, ¿cierto? Con los campos, campo 1, coma, campo 2, etcétera, con los valores, pero estos valores van a ir de acuerdo a los parámetros que yo estipule, ¿cierto? Entonces sería aquí parámetro 1, coma, parámetro 2, obviamente sin las tildes, porque recordemos que aquí en este caso nos tenemos que olvidar un poco de nuestra ortografía, porque todo esto está en inglés y en inglés las palabras nos llevan tilde o acentuación. Esa sería la estructura de nuestro procedimiento almacenado. ¿Cómo hacemos para ejecutar un procedimiento almacenado?
Tenemos la palabra reservada call o llame al procedimiento. Entonces, call, el nombre del procedimiento. Entonces, call, nombre, procedimiento. Y entre paréntesis, los valores que va a llevar. Pues sería valor 1, valor 2, valor X. O valor N. Punto y coma. Y entonces ya dejamos, miren algo acá. Este call procedure, o el nombre del procedimiento, me está reemplazando a mi sentencia, por ejemplo, insert into, el nombre de la tabla, puntos suspensivos. ¿Cierto? Y aquí el punto y coma cuando termina. ¿Qué pasa? Esta es una de las buenas prácticas a nivel de seguridad informática para las bases de datos, porque reduce, a ver, es mínimo lo que voy a decir, en un 1% reduce que nuestro sistema sea víctima de un ataque de inyección SQL. ¿Sí? Ustedes dirán, pues un 1% no sirve de mucho. Sí, no sirve de mucho, pero nos ayuda a garantizar una partecita de la información, para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que un sistema nunca va a ser 100% seguro. Ni siquiera Apple, que es una de las empresas a nivel de seguridad, perdón, a nivel de productos tecnológicos como su celular, el iPhone, o como los computadores Mac, que son supremamente seguros, pero ni siquiera esa empresa con todos los parámetros de seguridad que maneja, pudo, digamos, detener los ataques así de seguridad. ¿Sí? Incluso lo hizo el mismo FBI con un caso muy sonado en Estados Unidos hace más o menos unos 3 años. Bueno, entonces, esta es la forma de crear procedimientos. Entonces, vamos a mirar cómo se hace ya en la realidad de nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a habilitar nuestra ventana de comandos. Y vamos a comenzar con lo de siempre, ¿cierto? Con la activación de nuestro servidor. Entonces, /sham, /sham-start.exe. Ahí encendemos nuestro servidor. Listo. Vamos a ir a la carpeta. Entonces diríamos que es chdir c:/sham/mysql /bin, que es donde está nuestro servidor. chdir c:/, porque nos está molestando. MySQL no está. Ah, no, está bien. Verificamos que me está fallando. Vamos a verificar acá nuestra carpeta. SAM. MySQL. Bien, sí, estaría bien. Esta sería la ruta. chdir c:/. Profe, ¿será por los slash? Profe, le hace falta el child. Ah, no, ya está. No, ahí está el chdir. Vamos a hacer lo siguiente, entonces, a ver, no sé. Venga, a ver, vamos a escribir chdir, abro y cierro comillas, c:/sham /mysql /bin. Bueno, no sé qué le ve. A ver, verificamos, está todo bien. Ah, ok, estaba colocando un punto y coma al final, con razón. Recordemos que aquí todavía no. Listo, encendemos nuestro servidor, mysql-u root -p. Y entonces en este momento ya estamos en nuestro servidor de bases de datos. Voy a verificar aquí una base de datos que tengamos. Creo que esta la estábamos trabajando la clase pasada. Vamos a mirar qué tiene. Entonces accedemos a la base de datos, comando use, nombre de la base de datos, bases de datos.
Miramos qué tablas tienen, a ver, para que nos sirva. Show tables. Tenemos docente, estudiante, notas. Vamos a hacer una descripción. Miren que estamos haciendo un repaso de todas las sentencias que hemos visto hasta el momento. Entonces voy a utilizar el comando describe con cada una de las tablas para conocer qué tiene, ¿sí? ¿Cuál es su composición? Estudiante y notas. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a comenzar con esta tabla pequeña. Y vamos a crear nuestro procedimiento almacenado, que va a ser el de insertar información. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nos dice por acá nuestro tablerito que lo primero que nosotros debemos hacer entonces es utilizar, ¿cierto? Create procedure, nombre del procedimiento, y los parámetros. Entonces vamos a mirar cómo se haría eso acá. Bueno, vamos a hacerlo utilizando, por ejemplo, este editor, para que si nos queda algo mal, lo único que hacemos es copiar, reemplazar y listo, no hay ningún problema. Ya tenemos. Esto es como, esto creo que lo hemos trabajado. Ah, sí, este creo que era un repaso que hemos hecho, o no sé si es con el otro grupo, pero bueno. Vamos entonces, vamos acá con comentario y decimos que vamos a crear un procedimiento. Listo. Entonces diría, create procedure, el nombre del procedimiento. Entonces el nombre del procedimiento, ¿cuál va a ser? Insertar, ¿cómo se llama la tabla? Insertar docente, por ejemplo. Sí, aquí el nombre ustedes lo pueden colocar como deseen, no hay ningún problema, no hay ninguna condición. ¿Dónde vamos a tener condición para los nombres? En los triggers o disparadores. ¿Listo? Nombre del procedimiento, especifico aquí los parámetros de entrada. Viene acá, entonces la sentencia sería insert into, el nombre de la tabla que sería docente, los campos, sería por ejemplo, code docente, coma, nombres, coma, apellidos, Profe, values, ¿el nombre de la tabla en dónde se identifica? ¿verdad? O sea, el nombre de la tabla al otro lado en el CMD donde se puede ver. Acá está, miren, describe docente, Ah, ¿sí? listo, listo. Incluso antes nosotros hicimos un show tables y me mostraron las tres tablas que en este caso tiene mi base de datos, ¿sí? En este caso, obviamente, cada ejemplo va a ser diferente, ¿listo? Entonces, estoy indicando a qué tabla. En este momento vamos a afectar esta tabla de acá. Esta señora de acá vamos a afectarla, ¿listo? Entonces, listo. Values, vamos a colocar, no los voy a colocar todavía. Listo. Entonces, yo les decía a ustedes primero, yo debo colocar las palabras reservadas, create procedure y el nombre del procedimiento. Normalmente, por normalización internacional, por buenas prácticas, las sentencias propias de MySQL debemos manejarlas en mayúscula, ¿sí? Listo. Entonces, viene acá entre esos paréntesis los parámetros de entrada. ¿Cuántos parámetros de entrada debe recibir mi procedimiento almacenado? En este caso me debe recibir 3. ¿Por qué? Porque son 3 los campos que voy a afectar. Entonces, mi primer campo sería, por ejemplo, voy a llamarlo C, ¿sí? Así como cuando empezamos a programar que las variables siempre son A, B, C, y para los ciclos I, J, K, X, Y y demás. ¿Listo? Entonces yo digo que C, que me va a recibir el código docente, ¿de qué tipo es C? Ojo porque aquí los parámetros de entrada deben corresponder al mismo tipo de datos. Entonces si yo verifico acá, código docente es de tipo entero y los otros son parchar. Entonces así mismo deben ir allá. Entonces yo diría que C es de tipo entero, coma, por ejemplo, nombres va a ser de tipo varchar de 30 y apellidos, coma, apellidos, solo A, va a ser también varchar de 30 también. Y aquí entonces en values
Nosotros anteriormente, con nuestra sentencia insert int, voy a copiarla acá. Pues dejemos aquí un comentario aparte. Con una sentencia pura. Yo les llamo sentencia pura a aquellas sentencias propias de MySQL. Insert, update, delete, create y demás. Entonces, en esas sentencias puras, lo que nosotros hacíamos aquí era ingresar los valores. Entonces, 1, nombre 1, apellido. ¿Sí? Esta es la sentencia pura que nosotros haríamos en la base de datos. Y ahí está bien, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Ya como nosotros no vamos a insertar los valores, lo que nosotros vamos a insertar son los valores que recogió el procedimiento almacenado en esas variables. Entonces sería C, N, A, que corresponden a las 3 variables que declaramos arriba. ¿Sí? Y esa sería la estructura del procedimiento. Vamos a explicarlo de una manera completa, la sentencia que tenemos ahí. Entonces vendría el create procedure, ¿cierto? Create, lo cambiamos de color. Echarlo aquí como para que se vea. Entonces, create procedure, o sea, cree el procedimiento llamado insertar docentes. Como parámetros de entrada va a tener un campo llamado C o una variable llamada C de tipo entero, una variable N llamada varchar y una variable A de tipo varchar. ¿Qué va a hacer este procedimiento? Va a insertar información en la tabla docente en los campos X, Y y Z con los valores C, N, A. Y terminamos nuestra sentencia con el punto y coma. Eso es básicamente lo que va a hacer nuestro procedimiento almacenado. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Preguntas, dudas con esta parte? De pronto, ¿cómo sale en la consola? Listo, ya vamos para allá. Entonces voy a copiar mi sentencia, me voy aquí a la consola y la pego. Listo. Voy a ejecutar y me dice query OK es 0 rows affected, 0 columnas afectadas. Y fue ejecutado en 0.06 segundos. ¿Sí? O sea, supremamente rápido. Listo. Entonces, yo ya tengo acá mi procedimiento almacenado. ¿Cómo hago para verificar que el procedimiento almacenado exista? Entonces, voy a abrir ahorita mi servidor, ¿cierto? El que nosotros hemos accedido a través de la dirección 127.0.0.1/phpMyAdmin. phpMyAdmin no es un gestor de base de datos, sino es la vista gráfica, ¿sí? O la parte gráfica de MySQL. Listo, entonces vamos a esperar a que cargue un poquito acá nuestro servidor local y vamos a mirar lo que pasa en la base de datos que estamos trabajando. La tenemos aquí en esta parte. Vamos a aumentarle un poquito aquí el zoom. Listo. La tenemos aquí esta parte, la base de datos. Cuando yo despliego aquí, observen que va a aparecer esto que se llama procedimientos. Cosa que vamos a mirar otra base de datos acá. Miren que no tenía. Aquí solo aparecía tablas y vistas. O miremos en otra que no tenga casi cosas. Por ejemplo, esta. Mire, esta solo nos va a mostrar las tablas o las entidades. Entidad asignatura o tabla de asignatura, tabla estudiante. No nos muestra nada más. ¿Qué pasa? Aquí ya estamos trabajando algo que son los procedimientos. Si yo despliego, me va a aparecer entonces el procedimiento que estábamos revisando. Entonces le voy a dar que clic en procedimientos y miren, nos va a aparecer el procedimiento que se llama insertar docente y nosotros podemos editarlo. Voy a darle editar para que observemos de forma gráfica lo que acabamos de hacer. Nosotros escribimos el nombre de la rutina o el nombre del procedimiento, de tipo procedimiento, tenemos unas funciones, todavía no las vamos a ver, básicamente funcionan igual. Los parámetros de entrada, ¿cierto? El primer parámetro es de tipo o de ingreso, ¿sí? El nombre, el tipo del campo va a ser entero, no especificamos longitud y nada más, ¿listo? Y la definición de ese procedimiento almacenado es que va a insertar la información en la tabla docente en los campos X, Y, Z,
los valores que recibe como parámetros. ¿Quién lo hace? El usuario root arroba localhost, que es el usuario con el que estamos trabajando. Listo. Esta parte ya son por defecto el tipo de seguridad y el acceso de datos SQL. Eso es básicamente lo que va a hacer. ¿Listo? Y ahí es donde los encontramos. No existe un comando acá que me diga, por ejemplo, show procedure. No, no existe. No me va a permitir mostrar eso porque va anclado a la tabla. ¿Listo? Entonces, vamos a ejecutar el procedimiento. Yo les decía a ustedes por acá en el tablero que para ejecutar un procedimiento, entonces yo escribo la sentencia call, nombre del procedimiento y los valores. Entonces, antes de eso, voy a hacer un select a esa tabla para mirar qué valores tiene. Listo, no tiene ningún dato, o sea, podemos comenzar desde cero. Entonces yo le diría call, el nombre del procedimiento, que sería insertar docente, abro, cierro paréntesis y comienzo a ingresar los parámetros. 1, el primer docente. Listo. Y si yo ejecuto el select, observen que ahí ya está nuestro resultado. Entonces, básicamente es programar nuestro sistema para que a partir del llamado de esa sentencia, ¿cómo se llama? El sistema diga, listo, yo tengo que hacer una inserción de información en esa tabla. Y así con cada uno. ¿Listo? Así funciona entonces. La creación, el llamado y nos falta borrar. ¿Cómo se hace para borrar? Ojo, porque aquí no utilizamos la sentencia delete porque no estamos borrando registros, sino utilizamos la sentencia drop porque vamos a afectar contenedores. Entonces yo diría drop procedure, el nombre del procedimiento que sería insertar docente, punto y coma. Listo. Query OK es zero row affected en 0.01 segundos. Y ahí lo tenemos. ¿Listo? Entonces miren que ya hicimos las tres actividades que puede tener un procedimiento almacenado. Entonces vamos a escribir acá la última que nos faltaba, que sería el delete, delete no, drop procedure, el nombre del procedimiento. Listo. Esas son las tres actividades que podemos hacer con un procedimiento almacenado. Crearlo, llamarlo o eliminarlo. ¿Sí? Pues normalmente uno los elimina cuando quedó algún dato mal, ¿sí? O cuando necesitamos reemplazarlo o cuando ya no es necesario, ¿sí? No siempre se va a eliminar. ¿Dudas, preguntas, inquietudes al respecto? No, profe, toca practicar. Exacto. Listo. Entonces, vamos a volver a crear. Robert, ¿nos iba a decir algo? Creo que no. Bueno. Listo. Voy a volver a ejecutar aquí mi procedimiento. Pam, pam. Listo, ahí está creado nuestro procedimiento. Pero ahora vamos a mirar algo acá. Vamos a ver. Julián Torres, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está, Julián? Bien, sí, señor. Listo, Julián. A partir de lo que hemos visto, necesito que por favor me indique cómo crear un procedimiento de borrado. Vamos a borrar datos. Entonces, un procedimiento para borrar datos. ¿Cómo cree usted que se podría crear? A partir de lo que vimos ahorita, acá, de que debe llevar esta forma canónica para trabajar. Entonces, porfa, me diga cómo quedaría un procedimiento para borrar. Ingeniero, pues primero creamos el procedimiento, ¿cierto? Sí. ¿Cómo sería? Create Sí. Procedure, sí. el nombre del procedimiento, pues. Vamos a llamarlo, por ejemplo, borrar datos. Sí, o no, llamémoslo borrar docente. Seguirían los parámetros. Permítame un segundito.
Bueno, listo, sigamos. Borrar docente. ¿Qué Bueno, parámetros deberíamos recibir, Julián? no sé qué parámetros. Bueno, entonces recordemos algo, ¿qué es lo que yo les he recomendado siempre cuando vayamos a borrar? ¿A través de qué dato es ideal borrar? De la llave primaria. De la llave primaria. Entonces, recordemos acá que la llave primaria, lo ideal, no quiere decir, ojo, en esto quiero ser muy claro porque de pronto ustedes dirán después, no, es que a mí el docente de bases de datos me dijo que yo solo podía borrar. No, no, no. Lo recomendable es borrar siempre por la llave primaria porque la llave primaria es única y repetible. ¿Sí? Si yo lo borro por nombres, habrá muchas personas aquí. ¿Cuál es el nombre que más se repite aquí en el grupo? Creo que es Juan. Ah, no. O Andrés, venga, miramos. Sí, Andrés se repite. Entonces, por ejemplo, Andrés no sería un parámetro que yo pudiera utilizar como nombre para borrar. ¿Sí? No sería ideal. Y creo que Juan, sí, Juan también, mire, Juan Carlos Esteban, Juan David. Entonces, no es ideal por ese parámetro. ¿Listo? Entonces, tengámoslo en cuenta. No es obligatorio, es una recomendación para una buena práctica. ¿Listo? Entonces, continuamos, Julián. Nos dice aquí nuestro compañero que por ¿cómo se llama? La llave primaria, en este caso, code docente. Vamos a llamarla como code y va a ser de tipo entero. ¿Listo? ¿Qué seguiría? Sería insertar, Insertar. No, ojo porque estamos en borrado. ¿Pero es borrar un datico o es borrar todo. todo? La tabla, o sea, No. Ojo que no vamos a eliminar tabla, no. Vamos a borrar listo. registros o datos. Delete, Entonces, cambiemos acá. Borrar Feliz. registros. delete, el nombre de la Pero tabla. porque vamos con Julián. Que diga mi compañero, pues delete, nombre de la tabla. Delete. Ajá. Entonces, delete, docente. Perdón. Ojo porque aquí nos falta algo. From. Delete from docente. ¿Qué más sigue? Web. Where, muchas gracias. Where. ¿Qué seguiría ahí? Donde el ID sea el parámetro. Con el ID. Entonces, en este caso, el ID es code docente. Entonces, diríamos code docente. Está bien escrito así. Code docente, sí, señor. ¿Sea igual a qué? ¿A qué? Al parámetro que le Al vamos a pasar. parámetro, ¿cierto? Que sería code. Punto y coma. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo con que la sentencia está bien para ejecutarla? Posiblemente. Listo, vamos a ver. En teoría debe funcionar, porque tenemos la sentencia bien, ¿cierto? Delete from docente donde el campo llave primaria sea igual a un dato. ¿Sí? Entonces, en teoría está funcionando bien, sin ningún problema. Entonces, vamos a ejecutar aquí nuestra sentencia. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Listo, tenemos acá, lo ejecutamos. Nos dice que un query OK, es zero row affected, no hay ningún problema. O sea, está funcionando. Pero ojo, y aquí también otra cosita para que tengan en cuenta. La creación del procedimiento puede ser correcta. El query puede ser OK, o sea, el query OK funcionó. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ejecuto la sentencia, puede que no esté cumpliendo lo que quiera hacer. Digamos, este campo no se llama code docente, sino se llama code docentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo ejecute, no va a encontrar y me va a generar un error. En este caso, debería funcionar bien. ¿Cómo hacemos? Entonces, call, el nombre del procedimiento que sería borrar docente, ¿sí? Y entre paréntesis el parámetro. Pero recordemos que solo tenemos un registro, punto y coma. ¿Listo? Lo ejecutamos. Query OK, ¿cierto? Query OK. Y si hago el select, nuevamente esa tabla, select
asterisco from, el nombre de la tabla que sería docente, los docentes, docente, creo que es solo docente, sí, me dice que está vacía, ¿sí? Entonces miren que ahí ya hemos hecho dos procedimientos sencillitos y normalmente eso es lo que se basa en los procedimientos. Ya ustedes lo que hacen es determinar para qué nosotros necesitamos el procedimiento y demás. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes con estos dos tipos de procedimientos? Profe, digamos que teniendo una aplicación, a un botón se le puede dar. Exacto. Eso digamos que toca ahorita Diego, ¿sí? Eso es a lo que debemos apuntarle. ¿Qué pasa? En mi aplicación yo nunca debo tener esto. Voy a ver si tengo por acá. Esto, mire. Este es un error gravísimo de seguridad, lo que ustedes están viendo en este momento. Mire, yo aquí tengo una sentencia pura. Eso no lo debo hacer. Eso no lo debo hacer. En la práctica, una de las, digamos, la primera barrera que yo debo colocar ¿cómo se llama? En mis aplicaciones es no utilizar las sentencias puras. O sea, aquí yo lo que debería sería llamar un procedimiento. Pues aquí debería ir la sentencia, por ejemplo, call, qué sé yo, ingresar y los parámetros. Esa sería una buena práctica. Aquí yo les estoy mostrando un ejemplo que tengo de cómo guardar una información en una base de datos, que eso lo vamos a ver. Yo creo que en una o dos clases vamos a mirar a construir un sistema con Java, ¿sí? Que haga conexión a la base de datos, que haga inserción, actualización, eliminación de información. Entonces, ¿qué pasa? Así como así como lo tenemos en este momento, así es una mala práctica. Yo no debo hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo en este momento es liberando, dejando la puerta, dijo, a estilo Homero Simpson, que llega, entra a la casa, pero deja las llaves por fuera. ¿Sí? O sea, le estoy dando apertura a cualquier persona para que ejecute inyección SQL en mi aplicación y pueda mi aplicación ser vulnerable. Obviamente, esto no me garantiza que no hayan ataques de ese tipo, ¿sí? O habrán ataques de otro tipo. Pero yo estoy, digamos, minimizando en un punto el riesgo de sufrir de cualquier ataque a mi sistema. ¿Listo? Entonces, Profe, lo que decía Diego, de colocar en un botón, sí, básicamente podríamos decir eso, de colocar en un botón o de ejecutar eso a través de un método y demás en nuestra aplicación. Señor. el ataque del que habla es como que se repita y se repita hasta que colapse el programa o No, ese ataque que repite hasta que colapse el programa, básicamente es un ataque de negación de servicios. El ataque de negación de servicios, por ejemplo, ustedes han presenciado que cuando se les deja un trabajo, y lo dejan para la última hora, preciso, Ágora se cae. Resulta que nuestras aplicaciones tienen un tope. Entonces, por ejemplo, Ágora tiene un tope de transferencia de usuarios de 1000 solicitudes, ¿sí? Y si ustedes en este momento todos se conectaron porque a las 8 de la noche se debe entregar el trabajo y todos se conectaron, entonces hagan de cuenta, ustedes son 15 estudiantes. Digamos que de otros programas también están entregando trabajos y demás y todos se vencen a las 8. Y súmenle a eso los otros programas de Chiquinquirá, de las otras facultades y de las otras sedes. Entonces va a llegar a un punto donde la plataforma no recibe más usuarios y va a colapsar. Eso lo hace, el ataque de negación de servicios, lo que hace es simular que muchísimas personas están demandando ese servicio hasta que la página no soporta y colapsa. ¿Sí? Para esto hay una película que pues es de niños, pero si no la han visto se la recomiendo, que se llama Wi-Fi Rush, ¿sí? Esa de se me escapa. De Ralph el Demoledor, la segunda parte. Ahí en esa parte, digamos, haciéndole publicidad a esa película, existe un ataque de negación de servicios cuando él implanta un virus para la muñequita que es la amiga de él. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está haciendo él es que llega a todas las páginas
y lo que hace, por ejemplo, las personas cuando están haciendo sus transferencias en Internet es que no les va a dejar. ¿Por qué? Porque el sistema está creyendo que hay muchas personas demandando un servicio y entonces como ya está al tope, pues a la siguiente, o sea, a la 1001 persona, le va a decir que está fallando el sistema, ¿sí? Ese sería un ataque de negación de servicios. Yo creo que más adelante vamos a ver si alcanzamos a mirar algo de eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo que sí debemos revisar es lo de la inyección SQL más adelante para poderlo trabajar, ¿vale? Profe, la inyección SQL, ¿qué ocasiona? O sea, ¿Qué ¿cómo sería? ocasiona que yo pueda burlar su sistema de seguridad? ¿Sí? O sea, que sin tener su usuario y su contraseña puede ingresar al sistema. Solo por usar las sentencias originales, ¿sí? No, 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 no. O sea, ¿qué pasa? Esto es ¿cómo se llama? Como una opción para proteger. No quiere decir que me garantice a mí el 100%, pero es una Listo. buena práctica para adelantar eso. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Si no, para continuar. No, profe, por mi parte no hay dudas. Listo. Vamos a continuar entonces. ¿Qué nos faltaría? Entonces, ¿qué nos faltaría ahora? Nos faltaría la sentencia update. ¿Sí? Entonces vamos a crear, no, pero vamos a aquí a ver alguien que esté, a ver, Tetir, Marín, Dido, Picue, Vanessa, buenas noches, ¿nos escuchas? Buenas noches, profe. ¿Cómo estás, Vanessa? Ya vi. Bien, sí, señor, ¿y usted? Bien, bien. Listo, Vanessa. Entonces, por favor, vamos a ver el mismo ejercicio que hice ahorita con ¿cómo se llama? Julián. Julián, para actualizar o modificar un registro. Entonces, actualizar un registro a través de un procedimiento. ¿Listo? Entonces, te voy a dar las indicaciones. Yo quiero actualizar, por ejemplo, ¿dónde está la tabla? Aquí está. Entonces, yo quiero actualizar con este procedimiento nombres y apellidos. ¿Sí? Entonces, por favor, indícame cómo sería ese procedimiento. Tendría con la sentencia create, ¿cierto? Continuaría. ¿El nombre de la tabla, profe? No, ojo porque viene nuestra palabra procedure, ¿cierto? Recordemos acá, vamos acá nuevamente a nuestro tablero. Entonces, esta es la sentencia, esta es la forma canónica, ¿sí? El canon de nuestra fórmula para trabajar ahí. Entonces, create procedure, nombre del procedimiento, los parámetros, la sentencia y el punto y coma. Entonces, diríamos, create procedure, el nombre del procedimiento, vamos a decirle que se va a llamar actualizar docente. Listo. ¿Qué parámetros debemos recibir de entrada? Teniendo en cuenta que vamos a actualizar nombres y apellidos. Profe, ¿y con el alter table también se podría hacer o ya sería como usted dice una vulnerabilidad? No, ojo. El alter table es para modificar Cambiar la tabla. contenedores. O sea, por ejemplo, tabla, bases de datos. Aquí Mm, vamos a actualizar registros. Entonces, recordemos algo. Los campos de esta tabla son code docente,
docente, nombres, Lo apellidos. ideal sería por el código, ¿no? Que es la que no se repite. Sí. Entonces, ¿qué sería aquí obligatorio? Yo debo recibir el código por el cual voy a filtrar o voy a condicionar la actualización. Y como la condición que puse era que para actualizar nombres y apellidos, entonces debo recibir los dos parámetros. Entonces yo podría decir código, voy a llamarla así, código de tipo entero, coma, nombres, voy a llamarlo, nombres de tipo varchar de 30, coma, apellidos. O sea, sería básicamente hacer lo mismo que hace el insert into, simplemente que cambiando por create produce, por el create produce. No. Sería lo mismo que hacer el update. O sea, ¿cuál es la sentencia pura aquí? Update, el nombre de la tabla que sería docente, set, los campos sería nombres, donde le asigno un valor, ¿cierto? Coma, apellidos, donde le asigno un valor, donde, la condición, entonces donde code docente sea igual a un valor. Esta es la sentencia pura para actualizar uno o muchos campos en una tabla X. Entonces yo lo que voy a hacer es esta sentencia pura la voy a transformar en un procedimiento almacenado. Entonces aquí lo que va a ir es eso al final. Entonces yo diría update, ¿cierto? Update, el nombre de la tabla docente, los campos, incluso podemos copiar acá más bien. Nombres, pero nombres ¿qué va a llevar? Nombres va a llevar ¿cómo se llama? El nombre de la variable. Entonces, variable nombre, aquí coincide, nombre, apellidos igual, apellidos, ¿listo? Apellidos de no. Y la condición, entonces, donde code docente sea igual al parámetro de entrada, que sería código. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo, oiga, créeme un procedimiento almacenado llamado actualizar docente que va a recibir como parámetros de entrada el código, el nombre y los apellidos para que actualice la tabla docente, los campos, nombres y apellidos, con la condición de que el código docente sea igual al código digitado o ingresado por el docente, perdón, por la persona que esté utilizando la base de datos. ¿Sí? Listo. Vamos a verificar que esto sea cierto. Vamos aquí a nuestra línea donde venimos trabajando. Pegamos, ejecutamos y nos dice que ok. Sí, hasta el momento hay. Pero venga, creo que no hay datos en la tabla. From docente. No hay datos. Entonces vamos a insertar. Profe, ¿puede subir Call, un momentico? señor. ¿Ahí? Sí, señor. Listo. Entonces voy a llamar a mi procedimiento. ¿Cómo llamo a mi procedimiento para insertar? Porque acordémonos que no tiene información, entonces yo le diría call insertar docente y los parámetros. Entonces voy a volver a ingresar el mismo registro. Coma, apellido. Listo. Apellido no, sino. Se le fue una M, perdón. Sí, gracias. Y aquí también voy a escribir este apellido. Bueno, listo. Llamo a ese mismo procedimiento, voy a insertar otro docente. Bueno, entonces, por ejemplo, insertar el docente Andrés Bonilla, pero me equivoqué y le coloqué fue el segundo apellido. Y necesito modificar. Entonces, ahí es donde voy a llamar mi procedimiento de actualizar, porque necesito corregir ese dato. Entonces yo le digo, call, ¿cómo llamamos al procedimiento? El procedimiento se llama actualizar docente. Entonces, call actualizar docente. Los parámetros, entonces el código 2, coma, ¿cuál va a ser el nuevo valor de ese nombre? Digamos que Andrés es con doble S, ¿sí? Coma, el otro parámetro que debo cambiar. Entonces Andrés no es Cortés, sino es Bonilla. Y punto y coma. Ejecuto, me dice que desconocía la tabla nombre. A estos que me refería. A estos que me refería cuando
¿cómo se llama? Cuando les decía a ustedes. ¿Qué pasa? Si observamos en la creación del procedimiento, yo coloqué aquí nombre, ¿sí? Y nombre no existe porque la variable se llama nombres. Entonces, ¿qué pasa? Él me deja crear el procedimiento, claro, porque cumple esa fórmula, podríamos decirlo, comparándonos a las matemáticas, cumple con la fórmula que establecimos. El error fue mío, porque es que aquí el parámetro se llama perdón, el nombre del parámetro es nombres y yo lo llamé nombre. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues voy a corregir acá, nombres. Lo que hago es borrar mi procedimiento, dot procedure, el nombre del procedimiento, que sería actualizar docente, ¿cierto? Listo. Entonces, yo ya borré mi procedimiento, lo volvemos a ejecutar. Entonces decimos acá, copiamos, pegamos, lo ejecutamos y ahora volver a llamar mi procedimiento. Entonces yo le diría call, por acá lo tengo, sí. Vamos a ver si ahora sí. Listo, ya se afectó. Si hacemos el select asterisco from, el nombre de la tabla que sería docente. Y tenemos que ya nos cambió. Entonces miremos que Andrés ya nos quedó con doble S, suponiendo que así se llama. Y Cortés nos lo cambió por Bonilla. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, mire, ya hicimos 3 procedimientos almacenados con cada una de las sentencias. ¿Qué pasa? ¿A qué nos obliga de pronto los procedimientos almacenados? Que para cada tabla yo debo ir haciendo eso. ¿Sí? Y eso sería lo ideal. Esa sería una buena práctica. Esa sería una buena práctica en el desarrollo de las bases de datos. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a lo que hemos Profe, visto? a mí me queda la duda con el set. O sea, digamos que dice update, el nombre de la tabla llamada docente, DCT, o le asigne. Nombres es igual a nombres, o sea, ¿por qué es que se coloca así? Porque mire que nombres es el nombre del parámetro. Perdón, de la variable que va a recibir eso. De la variable. Vamos a Ese cambiarlo. sería la Vamos a primero cambiarlo. iría. Sí, Por ejemplo, yo aquí esta la voy a llamar campo 1. La voy a llamar así. Campo 1. Esta la voy a llamar campo 2. Y esta la voy a llamar campo 3. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, como yo le voy a asignar a este señor, a este campo llamado nombres, lo que reciba por las variables antes creadas, entonces yo aquí escribo campo 1. Aquí campo. sí, Perdón, ok. no, aquí es campo 2, porque es el nombre, ¿no? Campo 2. Aquí campo 3. Le falta una S, profe. Campos 3. Campos. No, es campo 2. Sí. Bueno, espera, porque aquí igual no es campos, sino campo. Campo 3. Listo, campo 3, donde con docente igual a campo 1. ¿Sí? Aquí debemos tener en cuenta algo. ¿Cómo llamamos las variables o los parámetros de entrada como deseemos? ¿Sí? Que no les va a suceder como algunos docentes como algunos estudiantes que cuando veían por edad trigonometría, cálculo y demás, si le cambiaban la X por la Y ya se confundían. ¿Sí? Entonces nos decían X igual a A por B, si no les ponían Y igual a por B, y entonces ya se confundían porque le cambiaban la variable. Recordemos que son variables. Entonces, las variables, la condición o la definición es que cambian en una época determinada del tiempo. Aquí en este caso lo que estoy diciendo es que lo que va a cambiar es el nombre de las variables o los parámetros de entrada. ¿Sí? ¿Cuántos parámetros ustedes van a recibir? Los que necesiten. Yo no le puedo decir siempre va a recibir 3 parámetros.
Puede recibir 1, puede recibir 2, puede recibir X. ¿Listo? Entonces, dudas, preguntas con lo que hemos visto hasta el momento. No, señor. Listo, ¿todo claro? Sí, profe. Se entiende mucho como un método, como si Java. Igualito. Es que es igualito, o sea, no tiene, digamos, otra explicación. El procedimiento, digamos que es igual, ¿sí? Procedimiento igual a método o función. Método en programación orientada a objetos, función en programación estructurada. Sí, listo. Sí, es lo mismo, solo que no tiene el return. Exacto. Aquí no, como no es una función, no va a retornar valor. ¿Dónde nos va a retornar el valor? Cuando llamemos a la función. ¿Sí? Esa sería la única diferencia ahí. ¿Listo? Entonces, eso digamos que eso sería lo relacionado con los procedimientos almacenados. Cómo crearlo, cómo llamarlo o ejecutarlo y cómo eliminarlo. ¿Listo? Eso sería básicamente. Bueno, aquí yo quiero mirar es cómo estamos de personal. Están 17, bueno, serían 15 personas. Quiero verificar algo antes de... Bases de datos. Ah, pero acá no tengo los listados. No. ¿Ustedes que conocen a sus compañeros, nos falta mucha gente? Ah, bueno, miremos aquí por el aula. A ver, bases de datos. Se me perdió bases de datos. Acá está. Listo, vamos a verificar por qué. Personas 8 y 10 nos quedan más o menos media hora de clase. Podríamos ver los disparadores, pero si veo que falta mucha gente, prefiero dejarlo para el miércoles, para las 2 horas dedicarlo solo a disparadores, porque los disparadores son un poco más complejos. Listo, entonces decimos que tenemos 20 participantes, 19 sin el docente, 19 y tenemos 15 personas, nos faltan 4. Nos faltan 4 estudiantes. Tengo el reporte de un estudiante que me escribió que tiene problemas de internet. El otro creo que es Pavel, Marlon. Me faltaría uno así de ahí por encimita, creo que son los. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a hacer como una explicación general de lo que es un disparador, ¿sí? A nivel muy general, como para que ustedes se vayan haciendo la idea. Y lo explicamos desde cero nuevamente el miércoles, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque no me quiero anticipar a ese, porque sé que es un tema bastante complicadito. ¿Listo? Entonces vamos a ver por acá a través de una presentación cómo manejamos eso de los disparadores. Entonces, permítame un segundito. A ver en dónde está por acá. A ver si es en este. Sí. Listo. Entonces, vamos a hacer esa introducción a los disparadores, que es un disparador o un trigger. ¿Listo? Entonces, básicamente en MySQL y en algunos gestores de bases de datos, el disparador es un objeto de la base de datos que está asociado con las tablas. Entonces, ojo, tengamos muy en cuenta eso. El disparador y el procedimiento almacenado siempre van a estar anclados a tablas. ¿Sí? Yo no puedo crear un procedimiento almacenado que esté anclado a una consulta. No puede existir. ¿Listo? Dice que el trigger o el disparador se puede ejecutar o se ejecuta cuando se activan algunas de las sentencias. Insert, update, delete.
que era lo que veíamos ahorita con nuestro tablero, ¿sí? Solo se trabaja con esas sentencias. Pero este método, perdón, este disparador se puede invocar o se puede ejecutar antes o después de que se genere un evento. Antes o después de que usted dé clic, antes o después de que haga una inserción, antes o después de que haga un update, antes o después de que haga un borrado de datos. Esa es la forma, digámoslo así, de trabajar de nuestro disparador. Y acá lo tenemos un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo funcionan los triggers o disparadores? Entonces, siempre va a existir una sentencia insert, update o delete, siempre, y esa sentencia lo que me va a indicar es, cuando ejecute un insert, ¿usted quiere que el disparador se ejecute antes del insert o después del insert? Con el update, antes del update o después del update. Perdón, estoy hablando, espera. Before es después de, y after, antes de, ¿cierto? ¿O es al contrario? No, profe, es al contrario. After es Claro, después. ¿Cierto? After es before es después. antes. Exacto. ¿Cómo? Before es antes, ¿no? Y Before es after es antes. después. Venga, porque ya generaron durante, entonces, duda. Vamos a verificar rápido. Salir de la duda. Profe, ese Before inglés es antes. suyo está maluco. Señor, ¿Qué pasó con ese inglés, profe? ¿cierto? Listo. Sí, before es Before, antes. antes de, after, después de. Listo, ahí salimos de la duda. Entonces, before, ya sabemos qué es, after. Entonces, siempre, las sentencias se van a ejecutar, ya sea antes o después. ¿Listo? Esos son los momentos en los cuales se va a disparar o se va a activar nuestro disparador. Listo. Y acá tenemos esa sintaxis básica. Entonces decimos que para crear un disparador, yo debo tener la sentencia primero, create, trigger, el nombre del disparador. ¿Y cómo se crea el nombre del disparador? Va el nombre de la tabla a la cual se va a afectar, por ejemplo, en el caso que veníamos trabajando ahorita, docente, ¿cierto? Entonces, docente, seguido de guión al bajo, perdón, de guión bajo o guión al piso, y las acciones, after o before, la sentencia que lo va a activar, en qué tabla va a aplicar, for each route, for each route, para cada columna. ¿Qué va a pasar para cada columna? Va a ser la siguiente actividad. Entonces, mire que aquí el disparador ya es un poco más complejo. O sea, el disparador ya me dice, oiga, usted tiene que tener en cuenta esto. Usted para trabajar debe hacer esto. ¿Sí? Miren que aquí ya tenemos que tener en cuenta algo. Y también debemos tener muy presente lo siguiente. Nosotros acá manejamos algo que son estos modificadores. El old o el new. Entonces, usted quiere el nuevo dato que va a ingresar o el dato que tenía anteriormente. ¿Sí? Entonces, miren que aquí ya nos estamos confundiendo, nos podemos estar o debemos estar confundidos. La primera vez que siempre uno ve un disparador, siempre se confunde. ¿Por qué? Porque mire que son muchísimas cosas, muchísimos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar. Con el procedimiento almacenado, ¿qué pasaba? Yo apenas create procedure, nombre del procedimiento, como lo quiero llamar, los parámetros de entrada y la sentencia pura. Entonces, mire que acá yo ya tengo que especificar create trigger, el nombre del disparador, pero de llegar unas condiciones específicas, ¿sí? Debo especificar o debo acotar en qué momento se va a ejecutar el disparador, qué sentencia lo va a disparar, qué va a hacer y ejecute la sentencia. Y además que esa sentencia se va a ejecutar o va a llevar unos valores, ya sea el dato viejo o el dato nuevo. Asimismo, entonces, para eliminarlo, pues utilizamos la sentencia drop. Drop trigger, el nombre del disparador, punto y coma. ¿Listo? Vamos a mirar por acá un ejemplo de cómo sería crear ese procedimiento. Listo. Acá tenemos tres ejemplos de procedimientos. ¿Sí? El primero,
El primero me va a permitir a mí insertar información en una tabla. Entonces yo digo, create procedure, vamos a utilizar, a ver, este color acá, create procedure, perdón, procedure no, create trigger, el nombre de la tabla, guión bajo, AI, esto me está diciendo, after insert, ¿sí? Entonces después de insertar información en la tabla X, esta es la tabla que cuando yo inserte información se va a ejecutar automáticamente. Para cada columna, for each row, inserte en la tabla que nosotros vayamos a especificar, en el campo 1, campo 2, los valores, como son nuevos, entonces new campo 1, new campo 2. ¿Sí? ¿Claro esa parte o están confundidos? Yo apuesto que todos están confundidos en esto. Toca es como verlo con más Sí. detenimiento. No, eso es Sí, yo estoy totalmente un porque... poco enredado. Y bastante, eso es entendible lo que les digo. Porque este es uno ¿cómo se llama? Uno de las, podría decirlo, una de las actividades más complejas dentro de las bases de datos. Porque es que me toca empezar a jugar a mí con la lógica acá. Ah, venga, si yo quiero que haga esto o quiero que haga lo otro. Y se los voy a mostrar con un ejemplo. No voy a construir un disparador. Les voy a mostrar cómo funciona un disparador en una aplicación pequeña que tengo acá para que observen ustedes, ¿vale? Entonces, vamos por acá. A ver si la tengo activada. Vamos a mirar por acá. Una aplicación sencilla, una aplicación web que tengo. A ver si está. Sí, creo que sí. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba. Listo. Entonces, a ver, ¿dónde está la tabla aquí? La base de datos, esta. Entonces, acá en este caso, yo tengo, esta es la base de datos, sencillita. Tengo 4 tablas, una que se llama inventario, una que se llama inventario 1, una que se llama usuario y una que se llama ventas. ¿Qué pasa? Siempre que el usuario guarde información o ingrese un inventario en estos campos, automáticamente se va a ver reflejado en el inventario 1. O sea, automáticamente todo lo que yo ingrese acá, allá, me va a insertar en este caso. ¿Sí? Entonces, si yo miro por acá, vamos a desplegar y observen que aquí aparece una casillita que dice disparadores. Vamos a abrir y miren que aquí está el disparador. Entonces, ¿sí es lo que yo les decía a ustedes? Nombre de la tabla, inventario, guión bajo, AU. Espérenme, lo editamos acá para que lo vean bien. Entonces, mire, nombre de la tabla, guión bajo, AU. After update. O sea, después de actualizar, ¿qué va a hacer? En la tabla inventario, después del evento, ¿cuál va a ser el evento? Update, haga lo siguiente. Entonces, mire, inserte en la tabla inventario, en los campos X, Y, Z, los valores que ingresó como nuevos el usuario. Eso es lo que va a hacer el disparador automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí en mi aplicación voy al inventario y entonces aquí, cuando yo inserte información en este inventario, en este formulario, automáticamente lo que ingrese me va a aparecer en la tabla inventario, o sea, aquí me va a aparecer, ¿cierto? Y automáticamente se debe duplicar en la otra tabla. Automáticamente, o sea, yo no voy a hacer 2 inserts, solo hago uno a la tabla inventario y automáticamente lo genero ahí. Listo, entonces vamos a ejecutarlo. Entonces yo ingreso acá, vamos a ingresar la fecha de hoy, 8. El código, vamos a decir que el código de este producto es el 357753. Esto voy a copiarlo por acá para que ustedes vean. El nombre del producto, el producto va a ser, qué sé yo, rosas. La cantidad vamos a ingresar 25 rosas y el valor de cada rosa a 1000 pesos. Listo, le doy guardar. Ay, bueno, aquí hay otra cosa.
Este señor del valor unitario se calcula también automáticamente. Y ya van a ver. Yo aquí en este momento solo estoy haciendo esto, pero él automáticamente me lo va a calcular. Le doy guardar. Me dice que los datos han sido ingresados correctamente. Le voy a aceptar. Y voy a verificar mi base de datos si realmente eso funcionó o no. Entonces, me voy a ir aquí a SQL para que observen algo. Entonces yo le voy a decir lo siguiente. Select asterisco from el nombre de la tabla que sería inventario don columnas donde código igual al valor que yo acabé de digitar. Era esto. Entonces lo ejecutamos y aquí está mi resultado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Vamos a ver si ese resultado también está en la tabla inventario 1. Entonces llego y lo copio, pero vamos a mirar el campo de la tabla inventario 1, ¿cómo se llama? Columnas. Este es código INV. Entonces código INV. Listo. Lo ejecutamos. Profe, le faltó colocar el 1 en la tabla. ¿El 1? Sí, de inventario Ay, 1. sí. Sí, señor, tiene toda la razón. Inventario 1. Claro, y por eso no me lo reconocía. Ejecutar. Uy, me hizo quedar mal. No está funcionando el procedimiento. Vamos a verificar aquí a ver qué está pasando con ese procedimiento que tiene de problema. Listo. Fecha, cantidad de inventario, descripción, valor unitario, valor total, inventario, fecha de registro, valores new. No recuerdo cuál es el problema de esta base de datos. Vamos a mirarlo. Ah, pero no, es que en el hosting no lo puedo revisar porque modificaría la información, no me sirve. Bueno, a ver, vamos a mirar aquí. Vamos a ejecutarlo. Ya le decimos. Ah, bueno, aquí no. Dice, me va a insertar en la tabla inventario este campo y de inventario 1. Aquí creo que está fallando por esto. Espera, miramos este campo para qué es. Y de inventario 1. Entonces verifiquemos acá. Este inventario es. Creo que es autonumérico. Esta la estructura. Sí. Entonces ahí tenemos la falla. Vamos a verificar acá. Para modificar eso. Para que ustedes observen cómo funciona. Entonces, editar. Como ese parámetro no lo va a recibir, ¿cierto? Damos este campo de acá. Aunque esperen un segundito porque no estoy seguro si la otra tabla lo maneja. Que si lo maneja, no, sí se tiene que replicar. Sí, hay de inventario. Sí, ahí está. Aquí sí está bien. Dice ahí de inventario, código inventario, fecha de inventario, cantidad de inventario, descripción, valor total, fecha de registro. Los valores en teoría deben funcionar. Inventario 1. No, me está diciendo que no aparece. Vamos a volver a ingresar un dato. A ver. El código 123, a ver. Patos. Cantidad 10, valor 25.000.
a guardar acá. Y vamos a verificar acá entonces. El campo era 6 nueves. No. Quiero verificar algo antes de... Está inventario. Modificar, no, ¿dónde está la opción de guardar? Acá, entonces guardar me va a llamar al archivo. Todo eso que están viendo acá, todo eso es el código detrás de lo que estamos haciendo. Entonces guardar inventario. Y eso es lo que vamos a hacer, obviamente, no a un nivel tan grande. Mire, esto es lo que yo les digo a ustedes de los errores. Esto nunca lo debemos hacer. ¿Listo? Inserito inventario, código. Y aquí él va a llamar, mire, va a llamar al procedimiento actualizar inventario. ¿Sí? Esto es lo que yo les digo, que esto es una buena práctica cuando ustedes están trabajando. ¿Qué pasa? Yo estoy haciendo aquí una inserción de información a la tabla y lo que estoy haciendo es, oiga, llame al procedimiento almacenado, actualizar inventario. Este actualizar inventario lo que está haciendo es modificar, si ustedes miran acá la base de datos, este procedimiento, ¿dónde está aquí? Inventario. Ah, es que esta base de datos está desactualizada con razón. Sí, ya encontré el porqué. Sí, por eso es que no lo está generando. Aquí cuando ustedes ven en el código, lo que yo estoy diciendo es, toda esta información se ejecuta y cuando yo llamo a ese procedimiento, lo que va a hacer es actualizar el valor del campo, valor total, multiplicando la cantidad por el valor unitario. Y esa información va a quedar reposada en la base de datos. O sea, lo que va a hacer aquí es un date. ¿Listo? Eso sería básicamente. Entonces, ¿qué hace, digamos, en sí los disparadores en este caso? Automáticamente, ojo, automáticamente me va a actualizar la información, dependiendo del momento en el que se ejecute. ¿Sí? Entonces aquí, mire, utilizamos el after, aquí utilizamos el before con un update, o aquí utilizamos el after nuevamente con un delete. ¿Qué sentencias yo puedo utilizar? ¿Que siempre con el insert debe ir el after? No, puede ser el before. ¿O que con el update puedo utilizar el after? Sí. ¿Qué pasa? Ojo, y aquí es lo que ustedes deben hacer un análisis minucioso de lo que se les pide a ustedes. Porque si yo necesito, por ejemplo, vamos a superar aquí en este caso, si yo necesito que siempre que elimine un dato de esta tabla, me aparezca automáticamente el dato borrado, entonces, ¿en qué momento debo ejecutarlo? ¿Antes de borrar o después de borrar? ¿Nadie? Después de borrar, ¿no? No, antes, porque después de borrado no tendría ningún dato. Ojo, mire lo que, por eso les digo, en eso debemos, eh, digamos que gastar un buen tiempo analizando cómo van a ser los procedimientos. Porque si yo les digo en este momento, ojo, cada vez que eliminen un dato de esta tabla de inventario, yo debo guardar aquí el dato eliminado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que me almacene el dato después de eliminado, pues el dato va a ser blanco, porque ya lo eliminó. Yo lo que quiero saber es que me haga una copia de respaldo por si de pronto a Edison Caicedo se le ocurrió borrar un dato y después, como bases de datos no tiene el control Z, entonces, ¿dónde quedó ese dato? No, es que como Edison Caicedo lo borró. Ah, bueno, pero como tenemos un respaldo, esa información quedó en otra tabla. ¿Sí?
Entonces, esa sería, por ejemplo, si yo quiero guardar ese respaldo de la información que borre, debería hacerlo antes de, ¿sí? ¿Qué pasa? Caso contrario, cada vez que se actualice información la quiero guardar, pero quiero guardar el dato nuevo. Ah, bueno, entonces, como quiero guardar el dato nuevo, entonces va a ser después de que se actualice. Entonces, una vez se actualice, guárdeme ese dato que insertaron en la base de datos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos tener muy presente cuando estemos planeando ¿cómo se llama? Los disparadores. ¿Sí? Entonces, yo Profe, o creo, sea, inventario uno sería como el backup sí, de lo que se ha podríamos hecho. decirlo. Por eso les digo, o sea, todo depende. Aquí para este ejemplo puede funcionar. Vamos a decir que inventario 1 es la copia de seguridad de cuando los usuarios o los administradores de la base de datos eliminen información. ¿Sí? Porque recuerden algo, las bases de datos puntualmente no tienen control Z. O sea, usted ejecutó ¿cómo se llama? El delete from, el nombre de la tabla. ¿Sí? Y recordemos que acá con los procedimientos, cuando lo estábamos haciendo, mire, ¿dónde está aquí el de borrar? Insertar, borrar. Mire, una vez yo lo llame, él no me dice, oiga, ¿está seguro de eliminarlo? No, de una vez le dice, mire, lo borró. Si usted lo borró y lo borró equivocadamente, lo siento mucho por usted. Mire a ver qué hace. ¿Sí? Aquí en este caso, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde nosotros controlamos eso? Porque ustedes, por ejemplo, en aplicaciones como el Portal, les dicen a ustedes, oiga, ¿está seguro de que va a matricular esa asignatura? ¿O está seguro de que el horario sí es correcto? Eso lo hacemos ya nosotros en la interfaz. Entonces yo ya valido eso antes de que él elimine y le digo, venga, espere. Ojo que lo que está haciendo usted es que va a borrar. ¿Está seguro? Si ya usted dice que sí, pues yo ya lo que hago es llamar mis sentencias de la base de datos y chao, se borró. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, no voy a avanzar más en este tema. Quiero que lo veamos en la clase completo, la siguiente clase. No sé si de lo visto, de los temas anteriores tengamos dudas, preguntas, inquietudes, sino para dejar en este momento la clase hasta acá. Profe, yo Entonces, tengo una escucho. pregunta, pero ya es de curiosidad. ¿Uno cómo hace, por ejemplo, Señor. para guardar una imagen o un video en la base de datos? ¿Se puede? Listo. Claro que sí. Todo eso se puede. Incluso toda la información que ustedes suben, por ejemplo, en la plataforma Agora, todo eso queda guardado en una base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos ya de imágenes, por ejemplo, cuando yo voy a guardar una imagen, yo tengo que guardarla como un objeto OLE. Y ese objeto OLE, ¿qué me va a permitir o qué me pide a mí cuando guardo una imagen? Primero, yo debo guardar la imagen y debo guardar el tipo y debo guardar el nombre de la base de datos. O sea, tengo que guardar 3 cositas para guardar una imagen. Creo que por acá tengo un ejemplo de eso. De cómo se maneja esa parte. Sí, aquí creo que está. Entonces, ¿qué pasa? En esta base de datos, yo voy a guardar unos documentos físicos. Entonces, aquí en documentos físicos, observen que yo creo esa tabla y la creo. Entonces, le creo un campo, el número aquí, la historia clínica, el tamaño, mire que también queda registrado. El tipo de información, en este caso, es un archivo PDF y el nombre del archivo. Todo esto tengo que hacer para guardar un simple archivito de PDF. Y así sería con la imagen, así sería con un video. Obviamente, cuando ya hablamos de videos, tenemos que tener en cuenta la capacidad de nuestro servidor. Profe, ¿ese tamaño es en bytes o ese tamaño? Sí, Pero señor, eso en lo meta bytes. automáticamente, ¿no? Sí, él lo genera automáticamente. O sea, nosotros no tenemos que especificar. Internamente lo que hacemos, oiga, evalúe cuál es el tamaño e ingréselo. Evalúe cuál es el tipo de aplicación e ingrésela. Tome cuál es el nombre del proyecto e ingréselo. O el nombre del archivo y demás. ¿Listo? Esa sería más o menos la forma de cómo funcionaría esto acá. ¿Sí? Obviamente en el código, venga, si lo tengo por acá. Creo que es este.
Vamos a decir por acá, guardar respuesta, guardar solicitud. ¿Dónde está el registrar usuario? No. A ver si me acuerdo dónde está esto. Creo que debe ser en guardar respuesta. No creo. No creo que sea esto. A ver, guardar usuario. Creo que es en esta de guardar solicitud. A ver. Dice. No, esta es otra. Déjame a ver si encuentro cuál es la que me permite guardar respuesta. Consultar historia, consultar paciente. No recuerdo bien dónde es. Pero incluso, ¿qué pasa? Cuando yo voy a guardar archivos también, si no los voy a registrar en la base de datos, entonces también debo especificar, por ejemplo, los archivos físicos donde van a reposar. Entonces miren acá, van a estar todos los archivos que yo voy a estar cargando. Pero esto no lo va a ver el usuario. ¿Sí? Esto no lo va a ver el usuario. Esto o sea, ¿quiénes van a saber de todo este procedimiento y quién hace eso? Las personas que crearon la base de datos, que diseñaron la herramienta y demás. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Más o menos funciona así, con una imagen, con un video y demás. Lo que les digo, el límite en este caso va a ser el espacio que ustedes tengan en su servidor para almacenamiento. ¿Vale? Que no sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud. Listo. Entonces vamos a No, dejar. profe, no hay. Ok, muchas gracias. Listo. Vamos a dejar hasta el momento para continuar entonces en la siguiente clase eh, con los disparables. Ese va a ser el tema para aquellas personas que de pronto hoy no pudieron ingresar y demás. Pues igual queda la grabación de la clase para que vayan revisando. ¿Listo? Entonces una feliz noche, muchachos, que descansen, Gracias, profe. Hasta luego. que estén bien. Igual, profe, que descanse. Gracias.